Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video anterior habíamos empezado a ver lo que era el tema fundamental del patrimonio. En este video vamos a explicar las actividades de la guía número 4. Si recuerdan, habíamos dicho que el patrimonio estaba conformado por todos los bienes, los derechos a cobrar o créditos, las deudas u obligaciones a pagar. Y que por un lado, en contabilidad, a los bienes y los derechos a cobrar o créditos se los llamaba activo y las deudas se les llamaba pasivo. Entonces el patrimonio era la suma tanto del activo como del pasivo. Después habíamos dicho también que todos los bienes del activo, o todo el activo mejor dicho, todo este rectángulo de la izquierda, ya sean los bienes, el dinero o los derechos a cobrar, tenían que tener un origen. Y que ese origen estaba conformado por una masa o por otro rectángulo de igual tamaño, que se representa acá a la derecha, conformado por pasivo y patrimonio neto. ¿Qué significa esto? Que estos bienes que componen el activo y los derechos a cobrar tienen dos orígenes. En el caso de que sean pasivos o deudas, es decir, que las han provisto personas ajenas a la empresa. Y en el caso de que esos bienes los hayan provisto los dueños de la empresa, se llama patrimonio neto. En definitiva, esto nos llevaba a la ecuación fundamental, patrimonial fundamental, de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. De esta ecuación fundamental obteníamos estas otras. Pasivo igual al activo menos el patrimonio neto y patrimonio neto igual al activo menos el pasivo. Bien, vamos entonces a los ejercicios de la guía número 4. Teníamos primero que hacer la actividad 1 de la página 5. Ahí teníamos nos daban los datos del activo, del pasivo, y teníamos que averiguar, acá por ejemplo en el primer ejercicio, el patrimonio neto. ¿Cómo hacemos? Siempre partimos de la ecuación fundamental, la que hemos visto antes. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Qué hacemos? Hacemos pasaje de término porque lo que tenemos que averiguar es el patrimonio neto. Entonces, si pasaría el pasivo para este otro término, como está sumando, pasa restando. Entonces quedaría patrimonio neto igual activo menos pasivo. En este ejemplo, tenemos que el activo es 35.200 pesos y el pasivo o las deudas 11.600 pesos. Bueno, simplemente tenemos que restar y lo que nos va a dar es que el patrimonio neto, es decir, el derecho de los propietarios sobre los bienes de la empresa, es 23.600 pesos. Una aclaración, ahí en la guía, en la imagen del libro, no figuran el signo peso, pero debería figurar. ¿Por qué? Porque en contabilidad trabajamos con unidades monetarias, es decir, con valores de dinero. Entonces siempre tenemos que acompañar los números con el signo peso. Bueno, veamos el ejercicio, el 2. Acá tenemos el dato del activo, tenemos el dato del patrimonio neto y tenemos que averiguar el pasivo. Procedemos de la misma manera. Partimos de la ecuación fundamental, activo igual pasivo más patrimonio neto. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Dejar solo el pasivo. Entonces tenemos que pasar el patrimonio neto
al otro término. Al pasarlo como está sumando, pasa restando. Entonces la ecuación quedaría pasivo es igual a activo menos el patrimonio neto. Reemplazamos los valores, tenemos un activo de 45.700 pesos y un patrimonio neto de 21.300 pesos. Hacemos la resta y nos da que el pasivo arroja un valor de 24.400 pesos. Y el tercer caso, tenemos pasivo por 9.500, patrimonio neto por 13.800 y debemos averiguar el valor del activo. Acá directamente usamos la ecuación fundamental, es decir, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, sumamos los dos valores y nos arroja que el activo tiene un valor de 23.300 pesos. Esos son los tres casos entonces que se presentan en esta actividad. Averiguar el valor del patrimonio neto, averiguar el valor del pasivo o averiguar el valor del activo, siempre teniendo como dato los otros dos, alguno de los otros dos. Bueno, creo que quedan 3 ejercicios más que son muy fáciles de resolver. Hay que hacer simplemente el pasaje de términos y despejar el término que queremos averiguar. Bueno, ahora pasemos al ejercicio número 3. Acá tenemos que determinar el valor del patrimonio neto. Acá nos dan una serie de elementos que forman el patrimonio total de la empresa, es decir, hay elementos tanto de activo como de pasivo. Bien, tenemos por ejemplo dinero en la cuenta corriente del Banco San Juan por 70.000 pesos, tenemos dinero en efectivo por 50.000, tenemos deudas comerciales por 60.500 pesos, tenemos documentos a cobrar por 10.000 pesos y un inmueble o inmuebles por un valor de 1.200.000 pesos. Ahí faltó un cero, me faltó un cero, disculpen. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a determinar cuáles son de activo y cuáles son de pasivo. Bueno, veamos. De activo es el dinero que tenemos depositado porque es un bien o es dinero. Después, el dinero en efectivo. También los documentos a cobrar por 10.000 pesos, porque eso es un crédito. Son derechos a cobrar. Y por último, el valor de los inmuebles. Ya hemos determinado entonces cuáles son los elementos de activo. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar su valor. Si hacemos la suma entre 70.000, 50.000, 10.000 y 1.200.000 pesos, nos va a dar un valor de 1.330.000 pesos. Es el valor total del activo. Por otro lado, tenemos que determinar qué elementos son de pasivo. En nuestro ejemplo, únicamente son las deudas comerciales. No tenemos en este patrimonio otro tipo de deudas. Entonces tenemos deudas comerciales por 60.500 pesos. Entonces el total del activo va a ser 60.500 pesos, porque este es el único elemento de deuda, la única deuda que tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Partimos de la ecuación fundamental, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Lo que tenemos que determinar cuál es el patrimonio neto. Entonces tenemos que dejarlo solo este término. Entonces vamos a pasar pasivo, lo vamos a juntar o vamos a pasarlo donde está, en el término donde está el activo, pero va a pasar restando. Entonces queda, en definitiva, que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Tenemos el valor del activo que es 1.330.000 pesos. Y le restamos el total del pasivo, el total de las deudas que tiene esa empresa, que es 60.500 pesos. Hacemos la resta y nos da que esta empresa tiene un patrimonio neto de 1.269.500 pesos. Bueno, el ejercicio que sigue, el
Es lo mismo, tenemos que determinar a partir de los elementos del patrimonio cuáles son de activo, cuáles son de pasivo. Una vez que hemos determinado cuáles son de activo, los sumamos para obtener el valor del activo y por otro lado también sumamos los valores del pasivo. Y por diferencia, como hemos hecho acá, vamos a determinar restándole al activo, al total del activo, le restamos el total del pasivo y de esa manera podremos obtener el valor del patrimonio neto de esa empresa. Bueno, espero que estén muy bien y que hayan entendido un poco más este tema. Nos vemos pronto.